Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. Bienvenidos a Entre Washington y México. En nuestro país está el debate sobre el espionaje, sobre la capacidad que tendrá la autoridad federal para intervenir y saber qué hacemos a través de nuestros teléfonos como parte del programa que ellos llaman Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia para el combate a la inseguridad. Para hablar de esto y de todo lo que significa lo que se está haciendo en nuestro país, le agradezco mucho a Luis Fernando García Muñoz. Él es abogado y experto en tecnología y derechos humanos. Y para la gente de a pie le vamos a pedir a Luis Fernando que nos explique en qué consiste esto que está ocurriendo, porque mucha gente, aunque ha escuchado, no sabe los pormenores. Luis Fernando, muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias por la invitación, un gusto estar en este podcast. Y bueno, es un reto porque el gobierno, tal vez de manera deliberada, aprobó un montón de leyes que todas son como una pieza de un rompecabezas que una vez que lo armas te das cuenta de los alcances que tiene. Pero haré mi mejor esfuerzo. Yo creo que las reformas por donde hay que empezar es por la Ley General de Población, que es una ley que poco se ha discutido en la discusión pública, pero creo que es muy importante. Es esta ley verdaderamente la que hace dos cosas que me parecen muy importantes. Una es obligar a todas las personas en México y a toda persona que visite el país de manera regular a entregar sus datos biométricos y asociarlos al número de la CURP. Esto le va a permitir al gobierno contar con una base de datos centralizada de datos biométricos que hoy no tiene. Un padrón biométrico. Sí, y total, completamente de toda la población, algo que hoy no tiene. Hay algunos bases de datos biométricas como la del INE, pero que no contiene a muchas personas que son menores de edad, por ejemplo. Y otras instituciones como el SAT tienen algunos datos biométricos, pero no todo el mundo está dado de alta en el SAT. Esta va a ser la primera vez que van a tener esa base de datos centralizada, que ha sido una ambición de fuerzas de seguridad por mucho tiempo, principalmente para desplegar sistemas o desplegar todos los alcances de sistemas como los sistemas de videovigilancia con reconocimiento facial que han sido instalados en algunas ciudades del país, por ejemplo en el estado de Coahuila, y que en realidad pues no han permitido identificar y estar vigilando a toda la población en la calle porque no tienen una base de datos completa con quién contrastar esas imágenes que esas cámaras retoman. Entonces, la obsesión de gran parte del aparato de seguridad de México es poder tener esa base de datos biométrica que les permita vigilarnos vía las videocámaras con reconocimiento facial. Algo que tiene muchos problemas, pero para avanzar en la explicación, una cosa importantísima que también se cambia en la Ley General de Población y que es bastante preocupante es una obligación de que todo ente público y privado esté obligado a requerir la CURP para cualquier trámite o servicio, insisto, público o privado. Esto técnicamente le da la facultad o existe la obligación legal de que si vas a comprar algo en la tiendita te pidan la CURP, si compras un chip de telefonía te piden la CURP, si vas a un hotel, la CURP, boleto de camión, boleto de avión, la CURP, para todo la CURP. Como en Estados Unidos con el Real ID, que es la identificación verdadera o auténtica. Pero en Estados Unidos no te la piden para comprar un gansito en la tiendita. No, pero sí para viajar, ¿no? Para comprar un boleto de tren, para comprar un boleto de autobús, para comprar un boleto de avión. Correcto, pero no para todas las actividades. Eso lo que implica es que se generan registros de la actividad de toda la población de manera masiva.
Ujú. Y lo que cierra la pinza, creo yo, hay muchas más cosas que discutir, pero lo que cierra la pinza es la ley del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, que ahí lo que se crea es una cosa que le llaman la Plataforma Central de Inteligencia, que le va a permitir al Centro Nacional de Inteligencia, lo que hace el CISEN, y a las Fuerzas Armadas, a través de la Guardia Nacional, el acceder de manera irrestricta, en tiempo real, sin control judicial, a todos estos registros públicos y privados. El artículo 24 de esa ley menciona una serie de categorías de datos que incluyen los datos biométricos, datos telefónicos, datos fiscales, datos bancarios, datos de transporte, datos de salud. No pone ningún límite ese artículo, e inclusive dice, y cualquier otra base de datos o registro que contenga información, datos o indicios que puedan ser útiles para la plataforma. Esa es la herramienta con la que toda esa información que el gobierno en unas leyes obliga a que se genere, puede aprovechar y puede acceder a ella sin ningún tipo de control. Inclusive, en esa misma ley de inteligencia se menciona que la intención de utilizar sistemas automatizados y de inteligencia artificial para procesar toda esa información. Entonces, básicamente quieren construir un ChatGPT con los datos de todas las personas en México y poder en tiempo real estar vigilando masivamente la población. Esto que estoy describiendo es la definición misma de lo que es la vigilancia masiva, que son medidas de vigilancia. Esas medidas de vigilancia masiva pues son propias de un régimen autoritario, aunque parece que exagerado y en México esté tan normalizado, y se está normalizando ese tipo de vigilancia. Esto solamente sucede en países autoritarios y no es para nada compatible con las obligaciones de derechos humanos, ni que están en la Constitución, ni en tratados internacionales de derechos humanos. Ahora, bueno, digo, entiendo que a nadie le gusta ser espiado, pero por ejemplo en Estados Unidos hace unas semanas, el Real ID, que es la licencia de manejo que contiene los datos biométricos, es el requerimiento necesario para hacer muchos trámites, incluso en el banco. Ya no te piden, por ejemplo, tu pasaporte, no te piden otra cosa, sino eso. Y pues no es por contrastar, pero Estados Unidos no es bueno, con Trump, quién sabe. Pero, es que de hecho, sí, de hecho, sí, eso que me muy pero esto es antes de Trump, ¿eh? Esto es antes de Trump. No, pero eso que mencionas a Trump, eso es muy importante, porque justamente ha recibido muchas críticas e incluso ha sido motivo de decisiones judiciales que han impedido estas intenciones. Trump y Elon Musk, cuando todavía no se peleaban, tenían la intención de justamente hacer este cruce de bases de datos a nivel masivo de información pública, ni siquiera al alcance que México pretende hacer conforme a lo que dice su ley. Uh-huh. Y recibió muchísimas críticas, insisto, jueces tuvieron que parar eso, o sea, eso... Pero no está parado, Luis Fernando. El Real ID es una ley... El Real ID no. La fusión de bases de datos, que es lo que es preocupante de la legislación mexicana. Pero el Real ID con tu licencia hasta cualquier tienda, donde vas a solicitar crédito, una tienda de, qué sé yo, como estas de donde pides crédito para que te vendan ropa, te piden la licencia y tienen acceso a todos los datos y nadie se queja. Yo creo que eso es impreciso. No es información que se agrega y se accede de manera centralizada por una entidad de gobierno. Eso no funciona así. No es igual a lo que se está planteando en México. En México es una plataforma centralizada en donde el Centro Nacional de Inteligencia y las Fuerzas Armadas pueden tener acceso en tiempo real, sin control judicial, a toda esa información sin distingo, que es muchísimo más amplia de lo que tú mencionas. Eso no existe en Estados Unidos ni en ninguna democracia en el mundo. Eso existe en China. No les costaría nada en un sistema, digamos, en un caso grave, no les costaría nada registrarte, ver lo que hiciste con tu licencia. Digamos, si fuiste a comprar o a pagar cualquier cosa, sería muy fácil de localizarte a través del banco, a través del movimiento en el metro, es que es la única identificación que te piden. Digo, no lo estoy cuestionando, pero si hubiera la necesidad por una cuestión de seguridad nacional, que eso es lo que está haciendo Trump. Por eso es lo que quiere que le den acceso a algunos estados a las licencias de conducir para tener mayor control. Pero creo que hay que diferenciar varias cosas. Una es
la posibilidad de que una autoridad pueda tener acceso a datos de una persona que está siendo sujeta a investigación, que esa es una cosa, y otra cosa es una plataforma que de manera automatizada, masiva y sin ningún tipo de control accede a esa información, no nada más de una persona que está siendo investigada, de toda la población. Eso es distinto. Y eso pero tienen acceso, a ver, digamos aquí, tienen la base de datos de todas las gentes que tienen la licencia. ¿Sí? No, la tiene, eso depende de cada estado o de cada jurisdicción. Ya se unificó a nivel federal. Perdón, te lo digo, no te quiero contradecir porque yo viajo así cuando es un viaje local. Justamente aprobó el Congreso Federal de Estados Unidos que a partir, creo que fue del mes de mayo, si no me equivoco, que el Real ID, y ya todos los estados lo tienen, es el requerimiento necesario. Una cosa es que sea el requerimiento y otra cosa es el acceso a la base de datos. Son dos cosas distintas. Pero si la presentas, ¿cómo no van a tener acceso a tus datos? Si ya todo es electrónico, le pasan la maquinita esa y aparecen todos tus datos. No, es que hay muchas maneras y muchos sistemas de identificación. Por ejemplo, de hecho, hay que hacer muchas precisiones ahí. Por ejemplo, inclusive los sistemas de identificación biométrica no todos son iguales. Por ejemplo, el pasaporte del Reino Unido es un pasaporte biométrico. En México también ya tenemos un pasaporte biométrico. La diferencia es que en Reino Unido el pasaporte biométrico, el biométrico se almacena en el pasaporte. De manera muy similar a cuando una persona registra un dato biométrico para desbloquear su teléfono, Apple no tiene los datos biométricos en un servidor en California con todos los rostros y huellas digitales de los usuarios de iPhone. Eso no existe. El dato biométrico se almacena en el dispositivo y cuando una persona pone el rostro enfrente de la cámara del iPhone, se desbloquea contrastando la imagen que está enfrente de la cámara con el dato biométrico que está almacenado de manera cifrada dentro del teléfono. Lo mismo pasa con muchos sistemas descentralizados de identificación biométrica. Pero eso no quiere decir que hay una base de datos centralizada con todos los datos biométricos de todas las personas. Son dos cosas. Perdón, el Departamento de Seguridad Interior sí tiene centralizado con el Real ID y ya es una ley. Digo, no te estoy contradiciendo, simplemente te lo digo porque es una ley y existe con el Real ID y en Estados Unidos, bueno, son otras visiones, nadie se queja. Ahora te pregunto esto. Bueno, está bien. ¿Puede tener alguna ventaja para combatir al crimen organizado esto o no? ¿Perdón? ¿Puede ayudar esto en México o no, como está diciendo el gobierno, para prevenir o combatir al crimen organizado? ¿Un sistema preventivo? En mi opinión, no. Además, ese sistema preventivo suena mucho a lo que algunos sistemas de policía, de predicción policial, por ejemplo, han empezado a proliferar en algunas partes del mundo, que cuando se ha estudiado los efectos de esos sistemas de predicción policial que intentan predecir a partir del análisis masivo de datos dónde hay delitos y quién va a cometer delitos, terminan reproduciendo sesgos en los datos que terminan impactando a poblaciones, por ejemplo, los Estados Unidos, a poblaciones afroamericanas, y eso es muy probable que pueda empezar a suceder en México. Pero además de todo, creo que es muy importante entender los contextos, porque en México, como tú sabes y como nuestra audiencia también lo sabe, desafortunadamente es peligrosamente común que la propia delincuencia organizada se encuentre vinculada o coludida con el propio Estado. Y este discurso ni siquiera es nuevo. Este es el mismo discurso que manejaba, por ejemplo, García Luna durante el gobierno de Calderón. Y mira dónde terminó García Luna. Todos sabemos dónde terminó esa historia. Entonces, creo que quienes tienen memoria en este país saben que darle cheques en blanco y darle mucho poder sin ningún tipo de control al Estado muchas veces terminas dándole mucho poder al propio crimen para delinquir en contra de la población. Más si están todos los ejemplos de tecnologías que han sido adquiridas también con el mismo pretexto de combatir la inseguridad. Pensemos, por ejemplo, el spyware Pegasus, que terminó siendo utilizados en contra. Por ejemplo, el caso de Ochinapa para mí es muy emblemático en ese sentido, porque esta herramienta que había sido utilizada o vendida con estas pretensiones de combatir
la inseguridad y que ahora este gobierno trata de utilizar la bandera de los desaparecidos para también justificar sus sistemas de vigilancia masiva, el Pegasus fue utilizado contra los estudiantes, contra sus familias, contra sus abogados, contra el GIEI, contra inclusive el propio gobierno que investigaba los casos de Ayotzinapa. Entonces, creo que deberíamos al menos tener en este país memoria suficiente para reconocer que esta historia ya nos la han contado y que darle este poder al Estado, que constantemente está coludido con la propia delincuencia, lejos de abonar a combatir la inseguridad, contribuye a seguir sumidos en este ciclo de violencia y corrupción. Mira, a nadie le gusta ser espiado, obviamente, y todo el mundo tiene el derecho a su privacidad. Pero entonces yo me pregunto, ¿no hay ninguna esperanza de que este tipo de sistemas en algún lugar ayude a combatir el crimen? Pues planteado así de manera tan genérica en algún lugar, pues yo me imagino que en algún lugar sí, pero en México no es algún lugar. México es un país que tiene un contexto, que tiene unas características de debilidad institucional, de corrupción, de colusión con la delincuencia, de concentración del poder, donde no hay efectivamente una división de poderes, donde acaban de eliminar la Autoridad de Protección de Datos y de Transparencia, donde acaban de hacer reformas para disminuir la protección de los datos personales en la Ley General de Datos Personales. Donde además México está jugando desde hace varios años un rol respecto del control migratorio que los Estados Unidos le ponen y que México acepta, que también implica una serie de riesgos. Estos sistemas de inteligencia es muy probable que sean también, porque eso está contemplado en la ley de inteligencia, que generen cooperación internacional con los Estados Unidos y sean también aprovechados por el gobierno de los Estados Unidos para seguir implementando sus políticas persecutorias y criminalizantes de los migrantes mexicanos y de otras nacionalidades en los Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, uno no puede descontextualizar dónde esos sistemas están siendo implementados. En ese contexto, creo que es gravísimo y es muy peligroso y es prácticamente garantizado que esos sistemas van a ser abusados con total impunidad. Creo que eso no quiere decir que un Estado democrático con respeto a los derechos humanos no puede tener sistemas de inteligencia o no puede usar tecnologías para... Sí, digo, creo que esa era mi pregunta, Luis Fernando. ¿Cuál sería la alternativa y el uso correcto en este caso? Nos quedan 3 minutos. Pues hay muchos estándares de derechos humanos que han sido implementados. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso reciente respecto de Colombia, el caso Cajar, detalló una serie de elementos, hay muchos principios, pero uno básico es, por ejemplo, el control judicial. Como las personas no pueden saber cuando su intimidad está siendo invadida por el Estado, porque estas facultades muchas veces tienen una secrecía propia de esas actividades, es muy importante la figura de un tercero, que en este caso es un juez, aunque en México eso está distorsionado por el hecho de que está a punto de desaparecer la dependencia judicial. Y por otro caso, otras medidas de transparencia, de órganos de supervisión independiente, como en muchos países existen, en donde hay una oficina encargada de fiscalizar esos sistemas, que emite reportes, etcétera. El derecho de notificación, las personas en muchas partes del mundo son notificadas cuando han sido objeto de una investigación y así se pueden enterar y pueden acudir a asistencias correspondientes para defender sus derechos. Pero nada de eso está contemplado en México. No es una discusión de vigilancia masiva, total, sin controles o nada. La vía es un diseño de sistemas de inteligencia y de investigación que sea respetuoso de los derechos humanos, que cuente con controles como el control judicial, la independencia, la supervisión independiente, la notificación, la claridad en las leyes. Es decir, hay protocolos, pero el gobierno se ha resistido vehementemente a aceptar cualquier tipo de control y eso es lo que nos hace desconfiar, porque también el gobierno siempre habla de el que nada debe, nada teme, y yo creo que eso hay que preguntárselo al Estado. Si ellos no temen ser descubiertos usando esas herramientas de manera abusiva, ¿por qué le temen a los controles democráticos mínimos y básicos que cualquier democracia está obligado a aceptar? Y esa es la gran pregunta que también nos hace confirmar, pues, que como en el pasado se ha documentado ampliamente, es altamente probable que estos sistemas, lejos de contribuir a pacificar el país, sean utilizados para el control poblacional, control político y para perpetuar el ciclo de violencia y de corrupción que sufre este país. También es importante decir una cosa extra.
En México, el ciclo de violencia y de corrupción no se mantiene por la ausencia de datos y o por la ausencia de tecnología. Se mantiene por las redes de corrupción y de complicidad que existen entre el poder político y el poder criminal. Y mientras no se enfrenten y no se desmantelen esas ligas que existen entre el Estado y la delincuencia, pues cualquier poder que le das al Estado termina redundando en contra de los intereses de la seguridad. Y es por ahí donde está atorada las estrategias de seguridad de México. No se quiere confrontar esa complicidad entre el poder político y el poder criminal, y mientras eso no suceda, ningún sistema tecnológico, por más avanzado que sea, nos va a dar la seguridad que todos anhelamos. Tienes toda la razón. Lamentablemente, la narcocorrupción ha sido, en el caso de la seguridad, sinónimo de miedo, de abuso gubernamental, y bueno, seguimos heredando lo que empezó con Felipe Calderón, se fundamentó con Enrique Peña Nieto, López Obrador con los abrazos no balazos no hizo nada, y ahora tenemos esta realidad. Muchísimas gracias, Luis Fernando García Muñoz, por estos minutos que nos diste entre Washington y México, y esperamos pues más adelante contar contigo para empezar a ver qué es lo que da como fruto esta ley espía. Con mucho gusto, gracias por la invitación. En Fluxus transformamos tu marca con publicidad exterior. Contamos con espacios en transporte público, espectaculares y ubicaciones estratégicas para maximizar tu visibilidad. Crea experiencias inolvidables con nosotros. Contrata espacios exteriores. Fluxus.com.mx. Y bueno, ahora sí viene cansado, sudando, le está dando duro a la pera loca. Jorge Sánchez y deporteando con mi George, porque está en el cuadrilátero para defender a la gente que no está metida con el narco. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Jesús? Oye, pues consternados con esta situación que vive el hijo de la leyenda, Julio César Chávez, a quien hemos cuestionado y muy duro. ¿Por qué? Pues porque pensamos que tenía como para más, ¿no? Sobre todo ahora que perdió con un influencer que no es boxeador, pero pues la pelea más brava que tiene ahora Julio César Chávez Jr. es con la justicia, y tú nos podrás hablar mejor de estos temas, mi querido Jesús, pero lo que yo no entiendo es que hoy nos enteramos que Julito tenía una orden de aprehensión desde el 2023 aquí en México. Pues me da la impresión de que las autoridades pues no tenían muchas ganas de encontrarlo, ¿no? Sí, parece que estaban como en otras ocasiones cerrando el ojo con figuras importantes. Digo, no es que sea el importante, su padre sí fue importante en el cuadrilátero. Este hombre, este joven, lamentablemente ha hecho el ridículo con los guantes, y tú lo sabes. Tú lo sabes, Sí, no es la primera vez. o sea, no, o sea, es imposible poder defender. Ahora, era bien complicado, por lo menos igualar lo que hizo su señor padre, ¿no? Sí, o sea, sí. Julio fue en algún momento el mejor libra por libra del mundo. Y entonces era bien complicado, sí tenía el nombre, sí le abrió muchas puertas y sí nos quedó a deber. Pero créeme que no fue por falta de calidad, fue simple y sencillamente por falta de compromiso y disciplina. Y esto creo que es lo que lo está llevando ahora a broncas con la justicia. Yo sinceramente estoy muy consternado porque tengo el gusto de conocer a su señor padre, me tocó cubrir muchas de sus peleas, irlo a buscar para entrevistarlo a las 5 de la mañana, allá Paseo Toyocan, porque le encantaba prepararse en Toluca, y pues sí me da pena, ¿no? Porque pues es un hijo y haga lo que haga, se porte como se porte, pues no deja de ser tu hijo, Jesús. Ahora además hace falta ver que presenten las pruebas, porque es muy fácil acusar y la justicia tiene que demostrar lo que está achacándole a Julio César Chávez Jr. Ahora, explícame el tema migratorio de Julio, ¿no? Porque entiendo que él le había pedido su nacionalidad americana porque está casado con una señora que sí la tiene. Bueno, si está acusado y le demuestran que es culpable, no tiene ninguna importancia, le anulan el proceso migratorio. No, de hecho ya se lo negaron, al parecer ya se lo negaron, y por eso es que es aprehendido y es deportado. O sea, la información que tenemos es que será deportado para que cumpla con esa orden de aprehensión en México. Sí, y en Estados Unidos, si está acusado de algo, bueno, el hecho de que ya lo están ligando al cártel de Sinaloa implica incluso que bajo el catálogo de Donald Trump de que todos los cárteles son terroristas, él también estaría en esa situación jurídica. Ahora bien,
¿Por Yo- qué lo dejaron ingresar a Estados Unidos? Porque él ha ido y venido a Estados Unidos. Sí. Y si había una alerta, ¿no? De una orden de aprehensión, pues, ¿cómo es? Si normalmente te tienen más que fiscalizado cuando entras ahí, ¿no? Acuérdate que los estadounidenses son extremadamente convenencieros. ¿Cuántos años dejaron a Genaro García Luna, este narcotraficante que fue secretario de Seguridad Pública, entrar y salir de los Estados Unidos como Juan por su casa? 7 años después de que dejó el puesto, Jorge, y lo capturaron. Ahora bien, en el caso de los dos boxeadores, su padre y su hijo, recordemos que cargan también con el pecado del origen. ¿De dónde son? ¿De qué estado? Bueno, Julio es de Sonora, Por eso. avecindado en Culiacán. Bueno, digamos Sonora, todo el norte. Sí, ya entiendo lo que Ahora dices. también hay otra historia. Hay una fotografía de su padre sentado con narcotraficantes, A ¿recordarás? ver, pero esa te la platicaba Julio, ¿eh? No, por Y eso. te decía, a ver, llegan y te dicen, va a ser el bautizo del hijo de fulano y mi patrón quiere que vayas. No, yo no lo estoy ¿Tú qué acusando de haces? nada. Estoy diciendo que hay un antecedente de una fotografía en el cual, por eso te digo, hay Hay que ver muchas. qué demuestran de las acusaciones. Sí, hay muchas fotografías de Julio con gente, pues no de buenas referencias, pero Julio te las explicaba así, dice, yo no pregunto a qué se dedican cada vez que se me acercan a tomarse una foto, y tiene razón. No, sí, en eso sin duda. Digo, ¿cuántas veces nos hemos tomado una cerveza y luego me dicen, fíjate con quién te juntas? Claro, ¿Me explico? O sea, sí, de acuerdo. tú y yo, a eso me refiero. Digo, pues, ¿qué voy a hacer? Es mi amigo. No le voy a andar preguntando a qué equipo le va, ¿verdad? Claro. Que si apoya o no a la porquería de selección de México. No, pero o sea, sí, sinceramente, alguien se te acerca y te pide una fotografía, no le preguntas, oye, ¿a qué te dedicas, no? ¿De dónde eres? ¿Cuánto ganas? Pues no, te tomas la foto y después ya si resulta que te llaman las autoridades, oiga, ¿y por qué usted conoce a tal? Pues no lo conozco. Me tomé una foto con él y nada más. Ahora, lo que sí te quiero preguntar, Jorge, no sé si nos quieras dar tu opinión al respecto. Yo creo que esto no es nada positivo para el deporte mexicano. No, por Más supuesto que allá de no. Por supuesto que no, Jesús, pero insisto, yo creo que Julio César Chávez, que además lo ha confesado una y mil veces, cayó en las garras de la drogadicción y estuvo muy mal y salió, gracias a Dios, adelante, pues son golpes más duros que los que ha recibido arriba de un cuadrilátero, ¿no? Esos golpes que te da la vida y que nunca te imaginas y que uno pudiera pensar que una gente que tiene todo el éxito deportivo, pues tiene la vida resuelta y no tiene mayores preocupaciones. La verdad, lo que debe estar sintiendo en este momento el papá debe ser terrible y por supuesto no se lo deseas a nadie. Ahora creo que la familia de Julio César Chávez está justamente en el último round y el más importante, limpiar el nombre, porque aun cuando sea su hijo, esto también ensucia el legado del gran boxeador mexicano y yo creo que es el último que hemos tenido. Pues mira, estoy de acuerdo con eso del último, al menos en el boxeo, pero bueno, yo respeto la carrera del Canelo, no es tan carismático como Julio, pero Dicen que pero le ya ponen sacó un comunicado. contrincantes muy sencillos, ¿no? Sí, pues los ha escogido él, es lo que dicen los expertos de box, ¿no? Es Pero, como si yo pero me el caso, pusiera contigo a jugar fútbol, o sea, cerrado de ojos y no sé, te meto 15 goles jugando con un pie. oye, pero sí, Julio, desde que se dio la detención de su hijo, sacaron un comunicado a nombre de la familia Chávez, obviamente dándole todo el respaldo a su hijo. Insisto, tendrán que presentarle las pruebas que lo incriminen por las acusaciones que se le están haciendo y obviamente, pues ojalá que la justicia pues se haga, ¿no? Y que no haya presiones de ninguna índole para beneficiar o perjudicar al hijo de la leyenda. Así es, para eso son las leyes, tienen que demostrar de lo que se acusa. Y yo acuso a Jorge Sánchez Gómez Ándale. de ser un mal deportista, por lo menos frente a mí, pero un gran amigo. Mi querido Jesús, te mando un abrazo y bueno, pues esperemos que la próxima ocasión podamos hablar de deporte cancha y no de estas situaciones, porque mira, pues también se nos quedó en el tintero el fallecimiento de Diogo Jota, un Sí, extraordinario muy futbolista, lamentable. ¿no? De Liverpool, de la selección de Portugal, 28 años, recién casado con 3 hijos y todo parece indicar que un exceso de velocidad provocó un accidente en España donde él y su hermano pierden la vida. Una triste noticia, pero entendiendo que nadie escarmienta en cabeza ajena, pues cuántas de estas hemos contado, ¿no? De Había jóvenes un gran deportistas. boxeador mexicano, ¿te acuerdas? Ah, Salvador Sánchez, cómo no. Exactamente, y del mejor estado de la República.
¿Y qué manejaba? Un Ferrari. Un Ferrari. Y este hombre que traía un Lamborghini. Sí. Sí, pues son máquinas que de repente pues hay que tenerles mucho respeto, ¿no? Y parece fácil conducirlas, pero los fierros no tienen palabra de honor, mi querido Jesús. Así es, por eso yo cada vez que me subo al Metrobús le digo al chofer, calma. Sí, tranquilo. No, bueno, te invito a que te subas a un pecero aquí en la capital del país y ahí te vas jugando la vida. Un abrazo, mi querido Jorge. Abrazo, Jesús, saludos. Ya lo saben, aquí en Entre Washington y México, Deporteando con mi George. En Mint by Fluxus producimos publicidad en video para redes sociales. Contenido fresco, eficiente y con una alta calidad, desarrollada 100% con nativos digitales. Impulsa tu marca. Visítanos en fluxus.com.mx. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y como en cada episodio, ya está aquí Gonzalo Lira Galván con Pucha Play, porque siempre nos tiene las mejores recomendaciones, como será esta ocasión. ¿O me equivoco, mi querido Gonzalo? No te equivocas. Y esta vez la invitación es a que se asomen a varias filmografías. Y es que, te voy a decir por qué. Hace apenas unos días, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Hollywood nombró a quienes será sus próximas inclusiones al cuerpo de votantes de la Academia. Esta Academia es la que entrega el premio Oscar, y cada año varios nominados, nominadas y otras personas que ellos como cuerpo votante convocan, pues forman parte de este selecto grupo. Y esta vez hay varios talentos mexicanos. Está David Pablos, el director David Pablos, está la guionista Astrid Rondero, también se suma el productor Julio Chávez Montes, la documentalista Elena Fortes y la Gonzalo actriz... Lira Galván. Dime. ¿Y Gonzalo Lira Galván? No, todavía no llegamos para allá, pero para coronar con la lista está Adriana Paz. Adriana Paz, no sé si tú te acuerdas, René, el año pasado se llevó el premio a Mejor Actriz junto con Selena Gómez, Zoe Saldaña y Carla Sofía Gascón en el Festival de Cannes por la película Emilia Pérez. Esto antes de toda la controversia que desató. El escándalo, sí. De todo el escándalo que desató. Dato curioso, Carla Sofía no fue llamada a formar parte de los miembros votantes de la Academia, pues esto obviamente como un castigo de la propia Academia a la pésima campaña que tuvo, ¿no? Diciendo cosas racistas, quejándose, quemando a sus propias compañeras de elenco, al director, peleándose con todo el mundo. Y Adriana Paz sí fue llamada, fíjate, curioso, porque ella se lleva el premio a Mejor Actriz junto con las otras tres. Ella no recibe una nominación al Oscar, a diferencia de las otras tres actrices, pero ahora es invitada por la Academia a ser votante. Adriana Paz, a partir de pues el fenómeno que fue Emilia Pérez, le ha ido bastante bien. Hace poco terminaba de filmar una película dirigida por Ben Affleck, junto a Ben Affleck, producida por Matt Damon. Sabemos que tienen una sociedad como productores, Matt Damon y Ben Affleck, que son mejores amigos desde muy jóvenes. Y también en ese elenco está Luis Gerardo Méndez. Y platiqué con Adriana Paz, quien me contó, número uno, pues cómo se siente de formar parte de este cuerpo de votantes, lo que significa, pero también me platicó un poquito, porque no puede decir mucho, de este próximo proyecto con Ben Affleck. Me emociona, la verdad me emociona poder hacer eso, ¿no? Y poder tener ahí mi acceso y poder ver las películas y poder tener un voto, poder tener voz para decir, a mí me gusta esto. Y poder ser ahí un peso, ¿no? Y de que la comunidad de Latinoamérica, de México, vaya creciendo y pueda darle visibilidad a otros proyectos que quizás de otra manera no lo tendrían. Es una puerta que se abre para aportar lo que yo soy, como mexicana, como actriz de cine independiente, como, no sé, ¿no? O sea, porque además México somos muchos Méxicos. Entonces, mi México no es el de David Pablos, por ejemplo. Entonces, él va a tener otras cosas interesantes que aportar y todos nos enriquecemos de eso. Y creo que eso está bien para todos, porque lo que decía hace rato, la ignorancia, ya lo decía, corre, se corre. Cuando la ignorancia gana, todos perdemos, ¿no? ¿No? Luchábamos contra la ignorancia, me encantaba ese juego. Pero creo que además esa es una de las armas del poder para controlar.
la ignorancia, porque eso ayuda a generar miedo. Y el miedo engendra violencia también. No Pero te me puedo imagino decir que también- mucho, pero te No me puedo puedes decir decir que estuvo increíble trabajar con este equipo, que son gente grande, que son gente generosa, o sea, estar con Gillian Anderson, con Kerry Washington, con Stephen Yeun, con Ben Affleck. Conocí también ya conocí a Matt Damon porque hice un personajito en una peli que me cortaron del todo, pero bueno, yo así, ay, ya habíamos trabajado juntos. ¿Sabes qué me llevo? Que son gente bien chida, bien profesional. La historia es poderosa y yo creo que además, no te puedo contar nada de la historia, pero sí te puedo contar que creo que Luis Gerardo y yo, en esto de nosotros tenemos algo que aportar, creo que hasta los sorprendimos. O sea, Ben se sorprendió porque creo que había cosas que él nunca había imaginado y él nos lo dijo, nos dio toda la carta. Él desde que lo conocí me dijo, y a Luis Gerardo también, yo no soy mexicano, aunque él dice que lo es, dice, aunque me siento mexicano, amo México y tiene una historia muy, muy cercana con México, nos dijo, hagan lo que ustedes quieran, o sea, por favor, si ustedes me dicen, esto no lo diría yo, esto no, esto, yo lo quito y yo pongo, yo estoy al servicio de ustedes también, es la historia que nosotros escribimos, pero quiero que ustedes vengan y la reescriban. Pues ahí está Jesús, ya escuchamos a Adriana Paz. Creo que es interesante lo que ella dice, ¿no? La visión ajena, la visión desde afuera al cine hollywoodense y a las películas que son nominadas, sí es importante y termina siendo un ojo que representa los intereses de un público que antes, la academia, cuando estaba tan enquistada, tan ensimismada en sus propias figuras hollywoodenses, pues no tomaba en cuenta. Así que pues échenle un ojo a todo menos Emilia Pérez dentro de la filmografía de Adriana Paz. No, échenle un ojo. Yo recuerdo muy bien que, como tú dijiste, yo solo aguanté 7 minutos de verla. Bueno, Adriana Paz tiene películas increíbles, La Tiricia, Las Horas Muertas. Ella ha ganado 3 veces el premio Ariel, no es poca cosa. Y ya lo mencionaba, échenle un ojo a la filmografía también de Elena Fortes, de David Pablos y de Astrid Rondero, que tiene también un par de películas muy interesantes. Astrid Rondero, Sujo, Sin Señas Particulares, que nos hablan sobre las repercusiones del crimen organizado en nuestro país, pero desde una perspectiva interesante. Así que creo que son buenas inclusiones al cuerpo de votantes de la Academia de Ciencias Cinematográficas. Y creo que es otro ejemplo de que el cine mexicano está cada vez tomando más nombre a nivel internacional. De acuerdo. Pues ya lo saben, aquí en Entre Washington y México, Gonzalo Lira Galván con Pucha. Hey, un abrazo, Gonzalo. Un abrazo para ti, Jesús. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos al México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.